la intención de Israel llevar a cabo ni un genocidio ni una muerte de civiles indiscriminada. Lamentablemente jamás. Israel en últimas tiene que proteger también a sus ciudadanos. Jamás lanza cohetes para matar civiles. Israel tiene que proteger a sus ciudadanos. Esa es la labor principal de cualquier Estado. Sí, no, pero discúlpeme que se lo diga, Marcos, no me respondió la pregunta. Es que no le estoy preguntando por Hamás. Yo, por eso le repito, no tengo duda de los horrores de Hamás, pero tampoco tengo duda de los horrores del señor Netanyahu. ¿La respuesta, la represalia de Israel no ha sido tanto o peor que la de Hamás? Israel lo que está buscando hacer es que no se repitan más los 7 de octubre, como lo han dicho los líderes de Hamás. Para eso tiene que extirpar una organización que lamentablemente se mimetiza en la población civil, que utiliza a sus civiles como escudos humanos, y como lo han dicho sus líderes, no les importa la vida de los civiles palestinos. Por lo tanto, en este momento Israel está llegando a una guerra en condiciones muy difíciles para evitar que ocurran más 7 de octubre. Y como digo, Néstor, yo lamento la muerte de civiles palestinos. Esto es una guerra que Israel no quiso, que fue forzada a llevar a cabo, y que pues ya últimamente lo que estamos viendo, Néstor, es prácticamente la guerra ya en un bastante a fuego lento, y lo que estamos viendo es entrada masiva de ayuda humanitaria que Israel mismo está promoviendo para los civiles palestinos, y viendo a ver de qué manera se negocia una tregua que jamás repetidamente se ha negado a hacer. Yo le digo, Néstor, si Hamás hubiera liberado a los secuestrados, la guerra se habría acabado hace rato. Es Hamás el que quiere seguirla, es Hamás el que quiere seguir mostrándole al mundo que hay víctimas civiles, que siempre las utilizó para su propaganda. Sí. Señor Pekel, conociendo usted también el Estado de Israel, ¿cómo va a reaccionar en el corto y mediano plazo frente a la decisión del gobierno colombiano? Néstor, hay cosas que aún no sabemos. El comunicado de la Cancillería pareciera dejar abierta la presencia de misión consular. Pareciera, porque dice el comunicado que a los colombianos, unos 5.000 colombianos que viven en Israel que requieren servicios consulares, el comunicado dice que seguirán recibiéndolos. Por lo tanto, no sabemos ahora el alcance exacto de lo que va a hacer Colombia. También dice el comunicado que le comunicarán, valga la redundancia, a la misión diplomática de Israel en Colombia las medidas a tomar, y que estas serán en privado. Aún no las conocemos. ¿Técnicamente es posible tener relaciones diplomáticas rotas y tener comercio y tener relaciones consulares, Marcos? Sí, totalmente. Por el comercio no se debe afectar a menos de que se tomen medidas específicas para afectarlo. El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, no se afecta. Los tratados son tratados, se deben seguir manteniendo y respetando. Recordemos el año 2022, que son las cifras que tenemos, Néstor, el comercio entre Israel y Colombia llegó a unos $1.300 en total, de los cuales millones, Colombia tenía un superávit de casi 900, unos $1.200 millones, de los cuales Colombia tiene un superávit casi de 900. Recordemos que Colombia fue el primer país del Cerrejón, el primer país o de los primeros países que recibió carbón de Colombia fue Israel, y sigue recibiendo. Por lo tanto, eso no se debe afectar a menos de que se tomen medidas específicas en ese sentido. Las relaciones consulares se pueden mantener si el Estado decide mantenerlas y ambos estados están de acuerdo. Marcos, la ruptura de relaciones diplomáticas implicaría entonces, en principio, solamente cortar las comunicaciones entre el gobierno colombiano y el gobierno israelí. Eso pareciera ser lo que dice el comunicado. Como digo, aún no sabemos, porque el comunicado dice que devuelve el personal diplomático de Israel a Colombia, mantiene los servicios consulares en la embajada en Tel Aviv, eso está muy claro, y dice que respecto a la presencia de diplomáticos israelíes acá les anunciará de manera privada, cosa que aún no sabemos, no se ha hecho. Se hará, me imagino, que en el transcurso del día ya sabremos un poco más exactamente el alcance de ese rompimiento, Néstor. Marcos, fíjese la paradoja, usted lo contaba, en marzo de este año el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, entregó unas plantas desalinizadoras para ayudar en la crisis por falta de agua en La Guajira. ¿Ese tipo de acciones se paralizarían por cuenta de esta ruptura de relaciones que anuncia el presidente Petro, o continuaría el apoyo del gobierno israelí en Colombia?
Eso ya dependerá de las decisiones que tome el gobierno de Israel respecto a las relaciones con Colombia. Pues recordemos que esas plantas, una planta desalinizadora y una planta de purificación, pues fueron entregadas por el mismo embajador en La Guajira. No habrá embajador. Si entendemos bien el comunicado de la Cancillería, ya dependerá del gobierno de Israel si continúa la cooperación con Colombia o si la suspende. Es una decisión que aún no sabemos. Usted me dijo, Marcos, que hay en Israel 5.000 colombianos. Sí, aproximadamente la cifra, yo no lanzo una cifra tan redonda, pero digamos que entre 4.500 y 5.000 colombianos. ¿Y esos colombianos que están en Israel son judíos colombianos? No, hay judíos colombianos, hay muchos que no son judíos también, Néstor. Hay muchos colombianos que Colombia nunca le exigió visa Israel nunca le exigió visa a ciudadanos colombianos. Muchos fueron a Israel a trabajar y muchos están allá y requieren servicios consulares permanentes. Más colombianos judíos que han ido a vivir a Israel en los últimos años, pero son ciudadanos colombianos y requieren de servicios consulares. Producto de esta disputa, la Cancillería en Tel Aviv dice que el presidente Petro es antisemita, es decir, aquí ya estamos en un nivel de escalamiento realmente fuerte del conflicto. ¿Puede darse el escenario de que Colombia rompe relaciones con Israel, pero Israel no rompe relaciones con Colombia? Ese es un tema de un tecnicismo diplomático. La Cancillería de Israel no es el primer comunicado que sacan acusando al presidente Petro de antisemita, lo han hecho en el pasado. Pero pues el rompimiento de relaciones es rompimiento de relaciones, es decir que la presencia diplomática de diplomáticos israelíes en Colombia terminaría también y Colombia retira a sus diplomáticos de Colombia. Como le digo, aún no sabemos exactamente el alcance, si se van a mantener las embajadas abiertas con presencia de cónsules, incluso si se va a mantener algún tipo de presencia de bajo nivel, no de embajadores, pero pareciera que no, pero aún no sabemos exactamente el alcance de esto. Marcos, Israel ha sido siempre un aliado estratégico en lo que tiene que ver en seguridad, en armamentos, en tecnología para Colombia. ¿Qué cambia producto del rompimiento de relaciones diplomáticas en ese sentido, en seguridad y defensa? Pues no debería tampoco ser afectada a menos de que se tomen medidas específicas en ese sentido. El presidente Petro ya había anunciado anteriormente que iba a romper las relaciones él dijo que iba a comprar más armamento a Israel. Esa cooperación pues es muy importante y no necesariamente se tiene que romper si no existen relaciones diplomáticas. Obviamente que se afecta todo el entorno de las relaciones y podría más a mediano plazo afectarse, pero depende si se toma la decisión específica o no se dice nada y estas podrían continuar. Porque, sin embargo, las alertas que se escuchan, Marcos, desde gremios de exportadores, como Analdex, por ejemplo, desde comerciantes también, que dicen que esto sí puede tener un impacto a nivel económico y a nivel comercial. Sí, vuelvo y repito, obviamente que el rompimiento de relaciones tiene efecto, pero no se ha anunciado nada respecto, por ejemplo, a medidas comerciales, no se ha anunciado ninguna restricción a la compra de productos israelíes por parte de Colombia o viceversa. El rompimiento de relaciones diplomáticas tiene diversos niveles. Una cosa es que se suspenden las relaciones a nivel del diálogo político y embajadas, pero se mantienen otros temas en las relaciones como el comercio, la cooperación en seguridad, las relaciones consulares. Según entiendo yo por el comunicado de la Cancillería, van a mantenerse relaciones consulares y ahí no se menciona absolutamente nada ni de comercio ni de cooperación en seguridad. Pero sí, el entorno general se afecta y podría conducir a medidas adicionales más adelante o no sabemos. Sí. Marcos, en el conflicto que lleva al presidente Petro a tomar la decisión, el rompimiento de las relaciones, en ese conflicto, como usted lo sabe, porque además de presidente, de director de las confederaciones judías en Colombia, usted es profesor de estos temas internacionales, en ese conflicto están todas las piezas del ajedrez. En ese conflicto está metido Estados Unidos, está metido Irán, está metido Libia, Siria, es decir, todos los países vecinos de Irán. El hecho de romper relaciones con Irán, de mantener las relaciones con Hamás, con el gobierno palestino, de cambiar de aliados, ¿qué le cambia a nivel de geopolítica a Colombia?
Pues mire, Néstor, nosotros que hemos siempre apoyado el diálogo con los palestinos, la solución de 2 estados, que esperemos algún día se pueda llevar, 2 estados para 2 pueblos, pues Colombia, al romper los canales de comunicación con Israel, pierde la posibilidad de algún momento, si no de influir, por lo menos ser un actor. El presidente Petro ha hablado varias veces, incluso en el comunicado de ayer, hablan de la solución de 2 estados, es decir, Palestina e Israel, y también la conferencia internacional que el presidente Petro presentó por primera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuando usted rompe las relaciones con uno de los actores, está marginándose de un proceso en el cual podría tener unos canales de comunicación con ambos lados para ser un actor importante. En ese caso, pues creo que Colombia también pierde al romper ese canal de comunicación con el Estado de Israel, que es el centro de lo que mismo presidente habla de 2 estados. Sí. Sí, Marcos, sobre lo que tiene como implicaciones geopolíticas o implicaciones diplomáticas esta determinación del presidente Gustavo Petro, Colombia podría quedar matriculada en otro eje de la política internacional, es decir, salir de la órbita de Estados Unidos e ingresar en la órbita de Irán, en la órbita de Rusia, en la órbita de China. ¿Esta decisión podría tener ese tipo de implicaciones? Pues podría tenerla en este ámbito, claro que sí, porque ¿cuáles son los países que no tienen relaciones con Israel? Ningún país hasta ahora ha roto relaciones, el único eso fue Bolivia, que rompió unas relaciones que no tenía. Algunos países han llamado a los embajadores a consulta, pero ningún país ha roto relaciones con Israel en este contexto de la guerra en Gaza hasta ahora. Entonces los países que no tienen relaciones con Israel, América Latina, son Bolivia, Venezuela y Colombia. Y en el mundo, pues usted tiene Irán y tiene Líbano y tiene países que no representan la democracia liberal que es Colombia, miembro de la OECD, aliada de los países europeos, que todos mantienen su relación con Israel a pesar de críticas que le han hecho al gobierno de Israel. Los países de América Latina, incluso los países de la izquierda, como Chile, Brasil y México, mantienen su relación con Israel a pesar de las críticas. Creo que Colombia acá se margina de ser uno de los países que podría tener un diálogo con Israel desde la izquierda al romper las relaciones. Sí. Marcos, una pregunta final le quiero hacer. Hace 2 años, exactamente en mayo del 2022, hubo una muy publicitada reunión en la que usted participó en la casa de Jean-Claude Besudo, que tenía antes el cargo que usted tiene de director de las comunidades judías. Esa reunión fue con Gustavo Petro candidato y ya se avisoraba que Gustavo Petro podía ser el presidente de Colombia. ¿Usted quiere contarnos 2 años después qué pasó en esa reunión? Si ustedes vieron venir algo de lo que está pasando hoy en esa relación con Israel. Sí, le hago la corrección, Néstor, que Jean-Claude era el presidente de la confederación, yo era el director también, el mismo cargo que ostento ahora. Pues nosotros reunimos con todos los candidatos en algunas casas, nos reunimos con el candidato Gustavo Petro, 2 semanas después con el candidato Federico Gutiérrez, no. El presidente Petro fue claro, manifestó los puntos positivos de la relación con Israel, Néstor, porque buena parte de la agenda del presidente Petro, que tiene que ver con medio ambiente, agua, energías renovables, el cambio climático, Israel es país líder que tiene mucho que aportarle a Colombia y lo está haciendo. En ese momento el presidente pues reivindicó esas cualidades de Israel, habló de la solución de 2 estados y en ningún momento manifestó la posibilidad de romper relaciones con Israel, por el contrario. Sí, ahora, pero en ese momento Gustavo Petro ya tenía la posición del presidente Petro pro-Palestina, la verdad no es nueva. ¿Alguien le preguntó de ustedes, de los integrantes de la comunidad judía en Colombia, le preguntó por esa posición? No, la posición del presidente Petro es conocida, no es distinta a muchos presidentes de izquierda que tienen una posición más pro-palestina. Pero ser pro-palestino, honesto, no significa ser anti-Israel. Usted puede ser pro-palestino y al apoyar usted la solución de 2 estados, usted está apoyando a ambos, a Israel y a Palestina, para llegar a un acuerdo de paz que sea conveniente para los dos. O sea, el ser pro-palestino no significa ser anti-Israel. Claro que hablamos con el presidente Petro y le preguntamos todo, también relacionado con la comunidad judía, con sus políticas frente a Colombia, con la política social, la política económica y también en el tema de Israel. Y él dijo lo que yo le mencioné antes, que hay varios temas de la
la agenda de él, en los que Israel podía colaborar y estaba colaborando. Por lo tanto, pues esperamos que no sabemos, como digo, no conocemos el alcance de la decisión, que es muy grave, que es muy preocupante, pero pues el presidente Petro en aquel momento nunca dijo que iba a romper relaciones con Israel, por el contrario, dijo que las iba a mantener. Muy bien, esta es la reacción de las comunidades judías. Don Marcos Pekel es el director de las federaciones de las comunidades judías en Colombia. Señor Pekel, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día. Muchas gracias, Néstor. Saludos a toda su audiencia. La decisión del presidente Petro la lamenta el gobierno de Israel, que dice que Petro ha tomado partido por los monstruos de Hamás. La celebra el gobierno de Hamás, que la califica como una victoria. Estás escuchando Blue Radio. Otra cosa, ¿no? No, calidad de salud. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos. Ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la 1 de la tarde. Desde ya pueden... Hágame el favor y sáqueme. 7 de la mañana, 16 minutos. Entonces tenemos, Felipe, relaciones cortadas con Israel, pero podemos tener todavía relaciones consulares. Digo, para la gente que me está escribiendo... Es que no se sabe realmente que tiene cuáles son. familiares colombianos que están en Israel, ¿no? Claro, pero el presidente... La Cancillería del mismo comunicado dice que todos los funcionarios diplomáticos que están en Israel van a regresar a Colombia. No entiendo entonces quién asumiría las funciones ¿Quiénes serían consulares. los cónsules? Va a ser muy difícil, van a tener que hacer un acto de Malavere. Supongo yo, dejar en Tel Aviv un cónsul, un par de personas para sellar pasaportes. Claro. Yo que he ido muchas veces, expedirlos. 10, 12, 15 veces a Israel y lo he recorrido casi todo. Tú sabes que es un país pequeño, un estado pequeño. Te puedo decir que hay muchos colombianos. Es decir, no solo colombianos judíos, no solo colombianos que tienen apellidos judíos y que son de esta raza, sino muchos colombianos que se han ido a trabajar allá a encontrar. De acuerdo. Entonces, y que necesitan esa ayuda consular. Ahora, es diferente, Felipe, usted que estuvo en este mundo, es diferente un funcionario diplomático, que son los embajadores aquí, a funcionarios de carácter consular. De hecho, nosotros tuvimos relaciones rotas con Venezuela. Y había relaciones consulares con Venezuela. Así que digo, a modo de tranquilidad, allí hay que esperar que se precise realmente el alcance. Porque es que más allá del anuncio, lo que se requiere entonces ahora es el alcance. ¿Qué va a haber? ¿Cuántos cónsules van a quedar? ¿Dónde van a estar? Es decir, todos esos trabajos. Yo creo que eso la parte comercial, si va a seguir. Sí, es que seguimos seguramente por ahora habrá contratado de libre comercio, padre. Va a ser muy curioso porque tenemos relaciones comerciales y no cortadas, diplomáticas. Pero claro, entonces, ¿quién hace negocios? Los negocios usualmente se hacen a través del servicio diplomático, hay alguna clase de reunión, en fin, eso es lo que se acaba, dependerá solamente de los particulares mantener un tema de comercio bilateral. Lo de fondo es que lo de Colombia, es un error parecido al lo del presidente Petro es muy de constancia, ¿no? Es muy de constancia, digo, política. No quiero hablarme con el genocida de Netanyahu, es lo que dice el presidente Petro. Yo creo que lo más preocupante de todo esto es el tema de cooperación, de inteligencia y obviamente militar, el suministro de repuestos, etcétera, etcétera, para los aviones y las armas, etcétera. Yo creo que ahí es donde está el problema más complicado. Si eso lo logran mantener, pues no pasó nada, realmente. Yo no creo que lo logren mantener, Felipe. Pues, bueno, ese es el tema de fondo, Néstor. El gobierno de Israel porque entonces, no creo que esté en plan de colaborar con un gobierno en semejante nivel de hostilidad al que hemos llegado. Ahí el país retrocedería enormemente en inteligencia. Bueno, ni hablemos de los kafir, porque pues esos ya están casi Felipe, todos en tierra y tal. Inteligencia, la Mossad, a cambiarlos. Pero en tema de inteligencia sí perdemos mucho, Néstor. La Mossad, que es el legendario organismo de inteligencia de los servicios israelíes, ha colaborado en muchísimas operaciones en Colombia. Sí. ¿No? En la muerte de Pablo Escobar, en la operación Jaque, estuvo la mano de Israel. Ahora, le voy a dar la otra cara de la moneda, que es la que están esgrimiendo incluso personas cercanas al presidente Gustavo Petro. Y es que obviamente e ineludiblemente se mira la otra parte de la historia, de los mercenarios israelíes que vinieron a Colombia en los 80. Le estoy dando las dos caras de la moneda frente al tema de seguridad, por supuesto. Sí, pero es decir, eso fue años 80. Sí, es una cosa completamente distinta. Le estoy dando el argumento de quienes ideológicamente consideran que Israel per se, por haber tenido en algún momento activos
a personas como Yair Klein, seguirían lo mismo. Por supuesto que el señor no tiene nada que ver. Hace parte de la historia. El Así señor es. Klein fue hace 40 años. 7:20 minutos. Estoy es que Néstor, inundado, es que Héctor, de Néstor, mensajes alrededor de la decisión del presidente Petro de romper relaciones con Israel. Señor. Sí. Es que el presidente Petro comete el mismo error que han cometido otros gobiernos de creer que las relaciones son con los gobiernos y no con los estados. Y entonces cuando no les gustan los gobiernos rompen relaciones con el Estado. Fue el mismo error que cometió el presidente Juan Manuel Santos cuando resolvió romper relaciones con Venezuela y el presidente Duque que mantuvo esas relaciones rotas durante los 4 años de su gobierno. Y esas decisiones lo único que hacen es perjudicar a los ciudadanos de esos estados, tanto en este caso a los colombianos como a los israelitas, que hay unos acá, hay otros allá, tienen relaciones sociales, familiares, comerciales, etcétera, y mientras tanto pues los gobiernos creyendo que lo que tienen es, como dijo usted acertadamente, que dejar constancias. Romper relaciones es como una señal de protesta por la actitud de un gobierno, y eso solo produce el equivocadísimo resultado que es generar el apoyo al contrario a ese otro gobierno. Pasó con Venezuela, por ejemplo, que pensamos que rompiendo relaciones con Colombia y que promoviendo ese movimiento diplomático en contra del gobierno de Maduro lo iban a tumbar, y lo que hicieron fue atornillarlo. Y en este caso, como lo señalaba Marcos Pekel, por ejemplo, renunciar a la posibilidad de tener una mediación entre Palestina e Israel con varios países de distintos lugares del mundo, etcétera, para tratar de encontrar una fórmula. Es decir, que ese, llamémoslo, arrebato, pues todo sale mal con ese arrebato. Sí, de acuerdo. Pero no fue ningún arrebato, fue un anuncio calculado en la tarima para agitar masas. Sí, ahora, ahí no hubo... criticar, padre, le iba a decir, porque aquí tengo muchas personas que me están diciendo, lo de Netanyahu es injustificable. Eso es un... Es que Netanyahu es un genocida, Néstor. Claro, y eso es que Netanyahu es un genocida, y los días que han transcurrido desde ese ataque infame de Hamas, lo único que han hecho es demostrar que Netanyahu es un genocida. Pero Israel es mucho más que Netanyahu. Totalmente. Y por esa razón, y por esa razón, padre, condenar a Netanyahu, uno no puede terminar elogiando y tomando partido. Claro, y es que en Israel también hay unas fuerzas progresistas como las que les gusta al presidente Petro, y en Israel también hay unos comerciantes extraordinarios y unos colombianos viviendo que necesitan de los servicios consulares. Es que, Néstor, así como no le convenía a Colombia el rompimiento de relaciones con Venezuela por cuenta de que Maduro es un salvaje y un dictador, que fue lo que hizo Duque, romper relaciones en 2019, perjudicando a cientos de miles de colombianos, al comercio, pues tampoco le correspondía. Rompió relaciones con Maduro. No, falso. Esto es febrero de 2019, que rompe relaciones Duque con el gobierno de Venezuela, y acuérdese del concierto famoso en la frontera, y que iban a acabar con el régimen, y que contaba a las horas el expresidente Duque. Y eso fue un acto de politiquería, como fue un acto de politiquería ayer del presidente Petro en tarima, de manera absolutamente calculada, romper relaciones con un país sin siquiera mencionar cuáles son las consecuencias para los colombianos que viven en Israel, dónde quedan los servicios consulares. A él solo le importaba el mensaje político y no los colombianos afectados. Lo mismo que a Duque, le interesaba era el mensaje político y no los colombianos afectados en el comercio. Petro hizo un acierto restableciendo relaciones con Venezuela, por ejemplo, pero deja en evidencia que con sus preferencias políticas pues no está pensando en lo que le sirve a Colombia, sino está pensando exclusivamente en mandar mensajes políticos, como lamentablemente lo hacía también su antecesor. Le iba a decir, Felipe, lo increíble de lo del presidente Petro, de la posición de Colombia, es que los señores de Hamas tienen secuestrados, entre los muchos secuestrados, hay un colombiano. Así es. Al que se le dio la nacionalidad hace poco. Entonces nosotros, por criticar, o el gobierno colombiano, por ver la paja en el ojo del señor Netanyahu, no está viendo la viga en el ojo de los señores de Hamas. La cuenta es Blue Radio, Blue Radio Com, y cuenta Néstor Moralse para quienes quieran opinar sobre el tema Néstor, de Israel y de Netanyahu y de la guerra en el Medio Oriente. Hay noticia de última hora sobre esto en los Estados Unidos. La calentura, Héctor, no es solo en Colombia, ¿no? Se está metiendo en este momento la policía al campus de una universidad. Claro. Están disparando balas de goma porque allí están en el Es que la verdad...
la verdad, pues saliéndonos, digamos, de la decisión coyuntural del presidente Petro, que pues creemos que todos estamos de acuerdo aquí en que es una decisión equivocada porque no produce los resultados que él quisiera que se produzcan, pues lo cierto es que pues la indignación en el mundo en contra de Israel sí crece mucho, ¿no? Porque la verdad es que ha sido una cosa mucho más salvaje de lo que nos hubiéramos podido imaginar. O sea, en el primer minuto sabíamos que Netanyahu iba a reaccionar de una manera desproporcionada contra el ataque contra Palestina por cuenta del ataque terrorista de octubre del año pasado, pero realmente nunca nos imaginamos que fuera de tal magnitud, y pues la indignación en el mundo pues ha ido creciendo. Y por ejemplo, bueno, sabemos en los Estados Unidos lo que está pasando en las universidades norteamericanas, que además van a tener un efecto, no sé bien para dónde, pero va a tener un efecto electoral, ¿no? Porque el presidente Biden evidentemente tiene un problema habiendo apoyado al gobierno de Israel, y ahora pidiendo el voto de los jóvenes, que supuestamente debería ser un voto demócrata, y lo mismo está pasando en Europa y en otras partes del mundo, y es cierto que hay que hacer algo para que ese genocidio pare, ¿no? Están a 6 meses de las elecciones. Néstor, pero la pregunta es... Y ese tema, por supuesto, se tomó la campaña electoral en Estados Unidos. Ya les voy a contar lo que está pasando esta mañana con las universidades en Estados Unidos, en donde este tema pro-Palestina, pro-Israel, se ha calentado tanto como lo calentó en Colombia el presidente Gustavo Petro. Álvaro, señor. Yo creo que la pregunta es si bastaba retirar el embajador, porque si se debe mantener relaciones normales con Israel o no, yo creo que no. Una cosa es Estados Unidos, que tiene un problema terrible porque necesita a Israel en el Medio Oriente y las otras potencias que no se pueden alejar de esa posición. Pero otra cosa es Colombia, que no tiene por qué hacerlo. La situación, el rompimiento realmente es con el gobierno de Israel. Hay que acordarse de una cosa: es posible que en estos días, esta propia semana, la Corte Penal Internacional expida una orden de detención contra Netanyahu por genocidio. De ese tamaño es el problema. Que algunos países traten de mirar para otro lado a semejante tragedia humanitaria. Álvaro, eso lo que demuestra es que hay organismos internacionales que se encargan del asunto. Sí, que Colombia no es el policía del mundo. No, y es que ¿quién dijo que es el policía? Pues pero el presidente Petro, países, que está tomando la decisión para salvar al mundo del genocidio en Israel. No es eso. Es una posición de apoyo o rechazo. Yo creo que la historia va a castigar muy duro a los gobiernos que apoyaron a Netanyahu, porque están apoyando a Netanyahu, no es al Estado de Israel. Pero, una política... ¿Y no será que la historia también... Álvaro, pregunto, ¿y no será que la historia también va a condenar a los gobiernos que han apoyado a Hamás? Yo creo que no. Yo creo que la historia va a decir que los gobiernos que condenaron a Netanyahu a tiempo, que denunciaron semejante mortandad a tiempo, por lo menos... actuaron con alguna responsabilidad. Lo de Netanyahu no es que las relaciones con Israel no son en un momento normal. Israel está en una tormenta internacional de grandes proporciones. Mató a 1.200 personas. Es norma para ellos extinguir. Es que no hay relaciones con Hamás. Es el propósito. Colombia no está en la carta fundante estableciendo relaciones con Hamás, Néstor, sino está castigando a Netanyahu por su proceder. Yo creo que muchos países en el mundo lo van a hacer, porque lo de Gaza es inhumano y es una mortandad absurda. Puede defender. Entonces yo no seré aquí nadie lo niega, pero seguir como si nada estuviera pasando. Petro y algunos gobiernos están asumiendo una posición. Álvaro, le iba a decir, no seré el defensor de Netanyahu. Es que eso no lo puede ser nadie. Me alcanzan los dos ojos para mirar los dos horrores. Claro, porque si queremos estar y el de Hamás. Mire, si queremos estar del lado de la humanidad, que a mí me parece bien, tenemos que señalar todos los genocidios. Mire lo que se estaba haciendo en Ucrania el viernes, no fue viernes porque hoy no es lunes, el martes, ¿se acuerda el ataque donde murieron civiles en Ucrania? Es decir, también tenemos que estar, si estamos del lado de la humanidad, como yo creo que hay que estar, tenemos que señalar esos casos también. Fíjese, padre, que es estar del lado de la humanidad. El presidente Petro dice, si se extingue Palestina, se extingue la humanidad, ¿no?
que esa es una frase, eso es pura retórica. Y si se extingue Israel, ¿no se acaba la humanidad? Es que la extinción, ¿por qué usted tiene que tomar partido alrededor de una de las dos extinciones? ¿O por qué le parece buena una extinción y mala la otra? Pero mire la contradicción frente al Gustavo Petro de campaña y el Gustavo Petro presidente. Recuerden ustedes, incluso comenzando el gobierno, cuando se le preguntaba al presidente Petro si Colombia iba a condenar la posición de Rusia en la invasión a Ucrania y salía en sus discursos a decir qué guerra ni qué 8 cuartos. ¿Usted lo recuerda? Él decía que no por eso, ningún tipo de entonces, interés para Colombia de ese conflicto. ¿Y a usted por qué le parece entonces, Ricardo? Digo a usted sí, lo entiendo. En el sentido ¿por qué le parece que es malo que ataquen y que maten Néstor, palestinos en la guerra en Gaza? ¿Y no le parece malo que maten ucranianos en la invasión rusa? Le doy mi lectura. La bandera palestina ha sido una bandera que históricamente ha enarbolado la izquierda de Colombia, a la cual ha pertenecido Gustavo Petro. Pero es por que eso se puede ser pro-palestino por eso a él, sin ser enemigo de Israel. Claro que no. Lo que estoy es explicándole por qué le parece tan importante como lo es, y no otras guerras al presidente Petro, lo que pasa entre Israel y Palestina. Escucho, porque ha sido una bandera tradicionalmente de la izquierda en Colombia. Muchas gracias a las personas que me escriben, calientes desde las redes sociales, desde el canal de YouTube en este momento. Ya leo algunos mensajes. Señor Aurelio. Sí, Néstor, Netanyahu es un criminal de guerra y lo tiene que condenar la Corte Penal Internacional. Sobre eso no tengo la menor duda. La reacción totalmente desproporcionada frente al execrable terrorismo de Hamás es solo censurable. Pero a mí me llama la atención, y en eso yo coincido un poco con lo que dice Luis Ernesto, de que Petro... ¿Qué dicen los cables internacionales del 1 de mayo hoy en Colombia? La gran conclusión es que Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel. La Cancillería lo está aclarando hoy en este momento. El doctor Murillo acaba de decir que se restringen solamente las relaciones diplomáticas. El doctor Murillo eso hace todavía la noticia... la noticia la vuelve todavía más el famoso anuncio, pero yo en medio del discurso que tiene este elemento y tiene otros más, ¿qué es lo que veo? Veo es un presidente no a la ofensiva, aunque todo el mundo lo vea a la ofensiva, yo no lo veo a la ofensiva. Es un presidente a la defensiva, un presidente tapando que el desempleo crece. Héctor, ¿se acuerda que usted nos había dicho que no, que crece desestacionalizado? Bueno, después pasa cuentas de cobro por el desempleo que en este momento. El desempleo, la inseguridad alimentaria, la corrupción, todo lo que viene fallando, la crisis fiscal. Esta es una forma de tapar todo lo que... No habló mucho, habló cero. Es una forma de tapar el fracaso del gobierno de Petro. ¿Qué opina de la reforma agraria que está absolutamente en pañales? ¿Qué opina usted Aurelio, de que la situación en La Guajira se sigue agravando? Ya me hace la lista de los temas de los que no habló el presidente Gustavo Petro. De los Petro. que quiso tapar con este anuncio. Bueno, de los que quiso tapar con este anuncio. Y con es que este es un gobierno muy malo y está tratando de tapar ante sus bases su fracaso con este tipo de cosas. Ahora, yo estoy de acuerdo con que hay que aislar al gobierno de Netanyahu. Ese gobierno hay que aislarlo. Y me llama la atención una última cosa, Néstor. Señor. Haciendo la siguiente pregunta, y es que lo que Netanyahu ha hecho en Palestina es posible sin el apoyo de los Estados Unidos. Eso es lo que dicen los muchachos de las carpas en Harvard y en Columbia y en Montreal, en McGill. Que la crítica es a Biden porque Biden en últimas es el responsable de ese genocidio. Pero mire, el soporte que Estados Unidos le ha dado a Israel ha sido la base fundamental para que proceda como está procediendo y como sigue procediendo. Aurelio, me preguntan aquí algunos oyentes, Ricardo, el presidente Petro hasta ahora. Han pasado 7 meses, cumplimos 7 meses de la guerra en el Medio Oriente. El presidente Petro a estas alturas no ha emitido ninguna condena contra Hamás. Mire, la semana pasada se dio lo más parecido a una condena, y es que Colombia suscribió con Estados Unidos y otros países una resolución exigiéndole a Hamás la liberación de todos los secuestrados que permanecen en su poder desde el pasado 7 de octubre. Pero Néstor, mire, eso es lo más cercano que hemos tenido y fue llamativo en medio de todo porque pero no era tan factible que ocurriera. Oficial en lenguaje diplomático de la por eso le digo, lo más cercano ha sido ese comunicado que Colombia suscribe con otros países y Estados Unidos encabezando. 7 de la mañana, 34 minutos. La última, Andrés. Oía yo ahora en la discusión decir que si esta
esta decisión del presidente va a lograr o no los resultados que se propone. Yo creo que ya los logró, porque es que yo creo que el resultado que se propone el presidente Petro es el que logró ayer y es la aclamación entusiasta y bulliciosa de la multitud que había en la Plaza de Bolívar. Néstor, yo estaba viendo ayer ese discurso y yo me atrevería a decir que probablemente ayer fue el día más feliz en la vida de Gustavo Petro. Se le cumplió su sueño, que era ser aclamado por una multitud de lo que él ve como la representación del verdadero pueblo, del cual él se considera el líder. Y cada vez, si usted observa el discurso, cada vez que iba subiendo en su radicalismo, con temas como este y con temas como otros que seguramente discutiremos en la mañana, al recibir esa aclamación, él se crecía y se crecía más. Terminó la jornada por la noche poniendo en Twitter banderas del M-19, de modo que obviamente esto en el concierto internacional no tiene ningún efecto. Esto no va a detener a Netanyahu, no va a, creo que ni siquiera va a ser tomado en serio por la mayor parte de la comunidad internacional. Puede que ni siquiera en el contexto de la política interna colombiana tenga una importancia muy grande, Andrés, pero de manera personal para él, Néstor, yo creo que esto fue casi que apoteósico el día de ayer. Yo estoy de acuerdo con usted. Ese mensaje, Felipe, del presidente Petro anoche con la bandera del M-19 diciendo, comillas, hice prácticamente todas las manifestaciones de mi campaña en todo el país hoy, 1 de mayo, en un solo día. Es decir, así es como lo ve el presidente Petro, diciendo, este fue mi gran acto de campaña en una sola multitud, en un solo sitio. Néstor, reconociendo que lo de ayer, por otro lado, es un acto de campaña, pues un acto claramente político. Pero es que a esta altura del paseo, ¿qué nos sorprende? Realmente, objetivamente, ¿qué nos sorprende del discurso del presidente Petro ayer? No, a mí, Felipe, honestamente, ¿Nada? Digamos, a mí no me sorprende nada. En modo sorpresa no quiere decir que no aterre, que no produzca. Eso es otra cosa. Un poquito de... A mí sí me sorprende. Lo que pasa es que leerlo es muy difícil. Pero no por el tema de Israel, Felipe. No, por los otros temas. Realmente el menos grave de todos es el tema de Israel. Los otros temas son, es decir, contra el sector financiero, contra la salud. Bueno, en fin, yo no soy, yo no sabía que él era afrocolombiano, el color de piel. Por el color de la piel. Es esa incitación al odio, ¿no? Lo que a uno le preocupa, Néstor. Ya vamos a hablar, Felipe. Porque la descalificación de la gente que salió el pasado vamos camino 21. A una... yo no sé, yo no me atrevo a pronosticar, pero vamos camino... quieto ahí, ¿A qué vamos? A mí sí me sorprende, Néstor, pero la incongruencia. Por un lado atacando políticos y por el otro lado hablando de unidad nacional. Acuerdo nacional y de unidad nacional. No concuerdan los dos discursos. Son dos Petros. No, el presidente no ha hablado nunca de unidad nacional. Ha hablado de un acuerdo nacional, que es una figura un poquito diferente. ¿Y con quién lo va a hacer, Néstor? Ya vamos a hablar de las posibilidades de ese acuerdo nacional. Tengo noticia de última hora. Por un lado, desde las universidades en Estados Unidos, se está metiendo la policía esta mañana a un campus universitario, y por el otro lado, sobre la situación de Netanyahu en Israel. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Ser espiritual es la oportunidad de encontrarse con uno mismo, con su esencia, con lo mejor que hay en uno. Y al conectarse con ello, trascender. Y se complicó la situación en las universidades en Estados Unidos por cuenta de esta decisión de la policía, que está disparando esta mañana balas de goma. Y el tema es el mismo que en Colombia, esas universidades que están pidiendo que cese el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Israel, que están pidiendo una Palestina libre, y allí también en Estados Unidos, desde las universidades, están metidos en el mismo debate que estamos en Colombia. Noticia de última hora desde Washington, Juan Camilo Merlano.
Néstor, es en la Universidad de California, en la ciudad de Los Ángeles. Fue un operativo que de hecho inició alrededor de la 1 de la mañana, hora local, hora del Pacífico, pero que se extendió hasta este momento, lleva alrededor de 4 horas, poco más de 4 horas. Ingresó la policía detonando gases lacrimógenos, balas de goma, y en esos momentos las imágenes que ya llegan de los medios internacionales es prácticamente el desmantelamiento del campamento improvisado que manifestantes pro-Palestina habían instalado allí en las instalaciones, valga la redundancia, de la Universidad de California, y que ya se habían presentado varios hechos de enfrentamientos, de denuncias por cantos antisemitas, por lenguaje y discurso de odio durante los últimos días. De hecho, previo a esta entrada de la policía de Los Ángeles al campus universitario, se había dicho se habían propiciado varios enfrentamientos entre manifestantes, no solamente con la policía, sino entre manifestantes pro-Palestina contra manifestantes pro-Israel. De hecho, al parecer parece que esta determinación de la policía fue motivada por una petición de la universidad, que poco antes de que iniciara el operativo informó a través de sus redes sociales que las operaciones, o más bien que el campus iba a estar restringido su acceso durante el día de hoy jueves y el día de mañana viernes. Todas las clases en persona iban a ser canceladas y se iban a trasladar a clases virtuales. Por tanto, se anticipaba que iba a haber una acción policial, y también se cree que esta determinación de la policía es por cuenta de lo que ya se ha presentado en otras universidades, y son las denuncias de las autoridades de que en estas manifestaciones hay agentes externos infiltrados, alborotadores profesionales, tal como lo fue en el caso de la ciudad de Nueva York, donde el alcalde de la ciudad en las últimas horas defendió el operativo de la policía, porque recordemos que el martes en la noche se metieron en la Universidad de Columbia para recuperar el edificio Hamilton Hall. Escuchemos la justificación y defensa del alcalde Eric Adams en las últimas horas. These external actors with a history of escalating situations and trying to create chaos, not to peacefully protest, but create chaos. As we pointed out yesterday, they are attempting to disrupt our city. Estos actores externos tenían una historia de escalar situaciones y trataron de crear caos, no para protestar pacíficamente, sino para crear caos. Como lo señalé anteriormente, ellos trataron de perturbar nuestra ciudad y no vamos a permitir que eso pase, aseguraba Adams. Dos cosas adicionales, según lo que comentaban, o de acuerdo a lo que comentaban, en efecto, el respaldo de los Estados Unidos para que Israel pueda continuar con su ofensiva y su defensa frente a ataques, por ejemplo, de Hamas, pero también las operaciones que adelanta en la Franja de Gaza, ha sido fundamental el respaldo de los Estados Unidos. Recientemente, recordemos que aprobaron en el Congreso ayuda militar por $26.000 millones para que Israel pueda continuar con su defensa, dice Estados Unidos, pero realmente también significa que pueda continuar con sus operaciones. Y por otro lado está el impacto que podría tener esto en términos de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia. Hasta ahora no ha habido una reacción del Departamento de Estado que ya hemos pedido, pero sí ha habido reacciones desde el Congreso, particularmente desde el Partido Republicano. En las últimas horas, durante una rueda de prensa, el representante por la Florida, Carlos Jiménez, reaccionó a esta determinación del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con Israel. Escuchemos. Dictaduras, aunque el gobierno de Petro no es una dictadura, está siguiendo el mismo libro. Lo mismo que hizo Chávez, lo mismo que hace Cuba, lo mismo que hizo Nicaragua, estoy seguro. Eso rompen con los aliados de los Estados Unidos, y el aliado más poderoso que tienen los Estados Unidos, el mejor aliado en el Medio Oriente, es Israel. Es el único aliado que tiene un sistema democrático. Está siguiendo el mismo libreto de las dictaduras, decía el representante republicano, poniendo como ejemplo a Chávez, al régimen de los Castro en Cuba y a otras dictaduras en el hemisferio occidental. También hablaba junto a Carlos Jiménez la representante María Elvira Salazar en los mismos términos, asegurando que el presidente Gustavo Petro había cometido un grave error. Es la postura del Partido Republicano, porque desde el Senado también voces como por ejemplo la del senador republicano Marco Rubio han salido a criticar y a cuestionar esta determinación del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con Israel. Néstor. Claro que lo van a criticar los republicanos más fuertemente. Juan Camilo, esta decisión esta mañana de la policía metiéndose a los campus universitarios ocurre en ¿cuántas universidades en total? Néstor, hasta ahora, policía dentro de universidades para desmantelar campamentos, 2, que es la Universidad de Columbia y la Universidad de California. Ha habido presencia de policía en otros campus y ha habido enfrentamientos, pero a este nivel de acabar totalmente con la protesta solo se ha presentado en esas dos universidades. ¿Es decisión de gobiernos estatales o del gobierno federal?
No, esto ha sido gobiernos locales, por ejemplo, en el caso de Nueva York, fue la alcaldía de Nueva York la que tomó la determinación. Recordemos que aquí los departamentos de policía son locales, aquí no hay una policía nacional, aquí hay departamentos de policía en cada ciudad y es por peticiones de las universidades. En la Universidad de Columbia, ellos hicieron la petición a la alcaldía de Nueva York para que ingresaran precisamente porque había actores externos en la protesta. Encontraron gente hasta de más de 60 años que decían que eran alborotadores profesionales que se dedicaban a la protesta y que estaban allí y que habían instalado estos campamentos. No sé por qué me suena conocido eso de conocemos la historia. Alborotadores metidos en las protestas. Juan Camilo, gracias. A propósito del Medio Oriente, el primer ministro Netanyahu atraviesa hoy, el mismo con el que está rompiendo Petro, atraviesa el peor momento de su situación en el gobierno. Su popularidad está cayendo y las críticas, las mismas de Petro, llegan desde adentro de Israel. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, las últimas encuestas allí en Israel dicen que menos del 15% de la población quieren que Benjamín Netanyahu siga siendo primer ministro después de que termine la guerra, pero las críticas son enormes porque dentro de su propio gabinete, tanto de la gente que ha incorporado para equilibrar ese gabinete, recordemos que ese último gobierno es el gobierno de más ultraderecha que ha existido en Israel, lo tuvo que equilibrar cuando comenzó la guerra incorporando gente de la oposición. Bueno, dentro de ese gabinete de guerra le están pidiendo que convoque elecciones lo antes posible, pero también sus socios de extrema derecha también lo han amenazado permanentemente con quitarle el apoyo y dejarlo caer. ¿Qué es lo que ocurre? Que Benjamín Netanyahu, incluso hay analistas que dicen, Néstor, que es al único que le conviene que no continúe la guerra porque se va a quedar sin el cargo en cuanto termine la guerra. Más aún, él está muy preocupado de cómo va a pasar a la historia. Es el primer ministro que más tiempo ha estado en el poder y él en las últimas campañas la ha hecho como Mr. Security. Él consideraba que era la persona que le garantizaba la seguridad de Israel y sin embargo ha sido bajo su mandato que 1.200 israelíes fueron asesinados por Hamas, otros 250 fueron tomados rehenes. Por lo tanto, él sabe que no solamente va a perder el poder cuando termine la guerra, sino que va a ser sometido a una investigación y va a tener que responder por la responsabilidad que tiene. Eso es lo que pasa dentro del país, donde su situación es bastante precaria porque tiene la situación de falta de apoyo dentro de su propio gobierno, de falta de apoyo de la población, pero también está sometido a una investigación judicial por corrupción, pero también porque para poder armar su coalición de gobierno, algunos de los partidos que hoy lo apoyan estaban fuera de la Constitución, estaban considerados partidos extremistas que no tenían derecho a participar. Entonces él hizo cambios en el Poder Judicial para que a esos partidos pudiesen ser reconocidos y lo apoyaran para llegar al gobierno. De eso también se le acusa, pero lo que llama la atención es su capacidad de establecer relaciones internacionales. Ya conocemos el apoyo absoluto que le da a Estados Unidos, todas las presiones que le hace el gobierno de Estados Unidos. Él es capaz de incluso decir que no y seguir adelante con su propio creencia de cómo debe enfrentar la situación en Gaza, pero también tiene apoyo de Rusia. O sea, él tiene un diálogo directo con el presidente Vladimir Putin. Vladimir Putin ha hecho cosas que podrían molestar muchísimo a Netanyahu, sin embargo Netanyahu no lo ha condenado. El presidente Putin se ha reunido en el Kremlin con delegaciones de Hamas y eso nunca lo ha condenado el gobierno de Israel. Y también tiene un diálogo perfecto con China. China también apoya al gobierno de Israel, pero además está en esta situación de que el gobierno norteamericano está trabajando para que se aclaren y se mejoren sus relaciones con todos sus socios árabes. De hecho, no hemos visto que se haya enfrentado ni con Arabia Saudita, ni con Jordania, ni con ninguno de los otros países. De hecho, Jordania, recordemos, cuando hubo el bombardeo de Irán, Jordania se unió al gobierno norteamericano y a la Armada norteamericana y se unió al Reino Unido para parar esos misiles iraníes. Por lo tanto, tiene una red construida también en los países árabes que comenzó durante el gobierno del presidente Trump, que es la idea que también sostiene ahora el presidente Biden, que la única forma de asegurar la seguridad de Israel es clarificando, estableciendo redes y relaciones diplomáticas con los países árabes en su entorno, además de aceptar esa situación de los dos estados, una situación que él
nunca ha aceptado. Recordemos que en la historia de Benjamín Netanyahu, quizá el momento más oscuro de su historia es en el año 94, cuando se opone a los acuerdos de Oslo, cuando hace campaña disfrazando imágenes de Yitzhak Rabin con uniforme nazi, y una semana después de esas concentraciones un fanático israelí mata al primer ministro Yitzhak Rabin, y eso pasa el año 94, y el 96 él se convierte por primera vez en primer ministro. O sea, siempre ha sido con ese discurso de extremo contra el reconocimiento del Estado palestino, contra los acuerdos con Palestina, con la Autoridad Nacional Palestina, que él ha construido su poder político allí en Israel, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Cientos de personas en edificios de Bogotá salieron a los balcones a manifestarse también, pero por su descontento contra las marchas de ayer, las reformas del gobierno y por supuesto contra el presidente Gustavo Petro, mediante un cacerolazo, Néstor, que arrancó en la noche cuando las marchas ya se habían terminado. En varios conjuntos residenciales y videos, sobre todo en barrios desde el norte de la ciudad occidente de Bogotá, se compartieron decenas de videos que mostraban justamente a los ciudadanos golpeando cacerolas y sartenes desde sus ventanas y balcones, e incluso gritando "fuera Petro", algo, Néstor, que se escuchó en varias zonas de la ciudad. Algunos de los barrios donde se registró este cacerolazo fueron Colina Campestre, Cedritos, Niza, Unicentro, entre otros, sobre todo también del norte y occidente. El presidente Petro prácticamente entonces desconoce este cacerolazo, pero muchos le recordaron cuando él hacía las convocatorias en sus redes sociales a salir a hacer lo mismo en el gobierno del expresidente Iván Duque. Allí me duele, Néstor, por ejemplo, hasta el 22 de agosto de 2020, estábamos en plena pandemia, cuando el presidente invitaba a los colombianos a lo mismo. Decía: los invito hoy a las 7 de la noche a un gran cacerolazo contra el gobierno Duque. Sneider Pinilla, quien fue hasta hace apenas unos meses subdirector de desastres de la Unidad Nacional. 7 de la mañana, 51 minutos. Están en este momento, Felipe, en una rueda de prensa en la Aeronáutica Civil que está revelando el informe de los niños Mucutuy, finalmente los sobrevivientes del milagro en la selva. ¿Usted se acuerda de la Operación Esperanza, de la Odisea, de los niños que lograron sobrevivir a la selva? Y están contando, aquí está el sonido en directo desde la Aeronáutica, Felipe, están contando cosas interesantes. Me da la impresión de que están en modo, Ricardo, derrumbar mitos, ¿no? Sí, están desmitificando la historia, que al final es una historia épica de su supervivencia de los hermanitos Mucutuy. Pero, por ejemplo, Néstor, los niños nunca tuvieron contacto, ni nunca llegó a donde estaban los hermanitos Mucutuy Wilson. El perro rescatista del ejército. ¿Y los dibujos entonces? Pero no que el perro era el que los había logrado ubicar. Pues ¿y los dibujos? Que están revelando el testimonio de la niña mayor. Y ella dice, la niña mayor es Leslie. No tuvimos conocimiento de ningún perro de rescate del ejército. Este informe, Felipe, casi un año después, por ejemplo, la mamá, dice que la mamá murió. Magdalena. Murió al día siguiente del accidente, ¿no? El tema de que la mamá había sobrevivido 4 días no es cierto. Que los niños sobrevivieron pescando. Qué bella historia de eso. Es un detalle interesante. ¿Viste? Es una historia, porque de pronto un niño nuestro de 13 años no está tan preparado como para enfrentar la selva. O sea, un niño de ciudad no sobrevive en esas condiciones. Claro, esos niños pues sobrevivieron porque tenían unas habilidades propias. No sé si el cuento de la tortuga sea cierto, María Camila. Néstor, es que ese cuento hace parte del documental Operación Esperanza, que lo estrenaron el 26 de abril y cuenta la historia. Usted sabe que todos los líderes indígenas de resguardos se citaron en ese departamento para buscar a los hermanitos Mucutuy. Pues en la parte final, no quiero hacer spoiler, pero habla alrededor de una tortuga, que es la que finalmente guía a la Guardia Indígena para encontrar a los hermanitos Mucutuy. Que se ponían una tortuga a la espalda. Porque la tortuga, y lo muestran así en el documental, le sale como una especie de magia, como una especie de humo, y es como una señal de la madre naturaleza, mostrándole ya en los últimos minutos, cuando ya estaban por salir de la selva los indígenas, el punto donde estaban los hermanitos Mucutuy, y les hace escuchar, entre otras cosas, el llanto de la niña, del bebé que fue apadrinada por el ejército, por el comandante, Felipe, de la zona en el ejército. Que yo quisiera aclarar es el del papá. ¿Se acuerda que eso también se armó otro mito alrededor de los... El hombre está detenido, ¿no? Claro, que yo creo, está preso, ¿no? Que yo creo que es cierto, de los maltratos del papá del señor Mucutuy a los niños.
Entonces están en este informe que están presentando autoridades civiles y militares en este momento en la aeronáutica civil. Conjunto de operaciones especiales en San José del Guaviare. Allí pues permanentemente hacíamos unos análisis del terreno, donde habían dos cartógrafos allí de fuerzas especiales, donde básicamente a través de tecnología se podía hacer un análisis. Rápidamente, el resumen de las revelaciones alrededor del accidente de los niños Mucutuy, el heroico acto de supervivencia desde la aeronáutica. Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Néstor, están entregando aquí detalles inéditos y un dramático relato que hizo la pequeña sobreviviente a los miembros de la aeronáutica. Dice la pequeña, según la aeronáutica, que estuvieron en el río Apoporis pescando para poder alimentarse, que no recibieron nunca ninguno de los kits que lanzaron los helicópteros, pero que sí podían avistar las aeronaves, pero no había manera de comunicarse con ellos, que sí hubo un hecho clave y fue un volante. Encontraron un volante en el que decía que estuvieran quietos, que no se movieran para ningún sitio y que eso fue pieza fundamental para poder hallarlos. También hablaron de Wilson, el perro que se había hablado de que estaba buscándolo y que al parecer los había contactado. Dicen que nunca estuvieron en presencia de ningún canino y menos tampoco acompañados de grupos de indígenas, como se ha dicho, o incluso de algunas disidencias de la FARC. Son detalles inéditos del relato dramático, Néstor, que hizo la pequeña Leslie de 14 años a los miembros de la aeronáutica que están adelantando la investigación del accidente un año después, el 1 de mayo del 2023, cuando se registró en las selvas del Guaviare. La pequeña narró a los miembros de la aeronáutica y de investigación cómo les tocó alimentarse, incluso con heridas gravísimas de las que había sufrido ella, que le tocó zafarse de una de las sillas de la aeronave cuando cayó su pierna izquierda, perdió un zapato y que más adelante tuvo que dejarlo. Igualmente los hermanitos también tuvieron que dejar sus zapatos porque resultaron heridos, pero son dramáticos momentos que vivieron ellos y según el relato de una de las pequeñas. Están en este momento terminando Julián, aquí la rueda de prensa. Déjeme hacerle una pregunta porque ya que estamos en etapa de derribar mitos, uno de los grandes mitos de esos días de los niños sobreviviendo es que los tenía la guerrilla y que los niños sobrevivieron gracias a la ayuda de la guerrilla. ¿Han dicho algo del tema? Que es una de las preguntas además más recurrentes desde entonces y hasta hoy. Sí, señor Néstor. Ellos lo primero que le preguntaron a la niña fueron sobre sus temores y ella los temores que tenía eran temores por fenómenos naturales o por la fauna que se pudiera encontrar, y asegura la niña a los integrantes aquí de la aeronáutica que en ningún momento estuvo acompañada de ninguna persona fuera de la guerrilla o de ningún ser humano, ni siquiera tampoco de algún perro del que se había hablado. O sea, se desvirtúa el hecho y esa versión de que estuvieron en manos de algún grupo indígena o incluso de algún grupo de disidencias de las FARC. El martes 30 de abril a las 2 de la tarde, el presidente Gustavo Petro hizo una declaración desde la Casa de Nariño denunciando la pérdida de millones de municiones y de centenares de granadas y de armas de los almacenes del ejército ubicados en Tolemaida y en La Guajira. Esa denuncia, que produjo gran alarma, la hizo acompañado del ministro de Defensa Iván Velázquez y del general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a crecer las dudas sobre la veracidad de las cifras citadas por el presidente Petro. Una vez revisados los listados, la inspección del ejército concluyó que Petro no leyó en su declaración el listado de armas perdidas, presuntamente hurtadas por miembros de la misma institución, sino que repitió los datos consignados en la columna correspondiente a municiones y armas que no han sido incluidas en el sistema de auditoría SAP, lo cual no quiere decir que estén desaparecidas. Por ejemplo, el presidente Petro reportó la supuesta pérdida de 131.577 cartuchos calibre 7.62 eslabonado del fuerte de Tolemaida, cuando en realidad el cuadro preparado por el ejército reporta 53 municiones perdidas.
El Día del Trabajo reunió a centrales obreras, sindicatos, estudiantes, a la minga indígena y a otros ciudadanos en las calles para alzar la voz y seguir tejiendo ese tradicional llamado, mejores condiciones para los trabajadores del país. Pero no fueron los únicos, también se sumó a esta movilización el presidente Gustavo Petro, quien inició esta marcha en la calle 19 con carrera séptima y llegó a la Plaza de Bolívar. También fue un espacio para que criticara las movilizaciones del 21 de abril y también enviara algunos mensajes a otros jefes de Estado que dicen él se han equivocado. Las fuerzas económicas y políticas y sociales que apoyaron el proyecto uribista de Colombia se equivocaron de rabo a palmo. ¿Cómo es que se dice? De cabo a rabo. Habló de que tiene temor sobre un golpe que pueden darle hacia su gobierno y por eso puso sobre la mesa la propuesta de la constituyente. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe, no soy adicto al poder. La marcha de ayer del Día del Trabajo estuvo concurrida, salieron cerca de 100.000 personas por todo el país. En Bogotá, según la cifra oficial, fueron 56.000 personas, en Cali 11.000, en Medellín 9.000. Con disturbios allí en Medellín también hubo protestas y vandalismo en el centro de Bogotá, Cartagena 7.000, Bucaramanga 6.000, Neiva 5.000, Barranquilla 6.000 personas. En total, una batalla que se vive, que se traslada esta mañana a las redes sociales, en donde a propósito el presidente Petro ha estado muy activo, le dio retweet a una cuenta falsa de Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina, diciendo que viva Shakira, agradeciéndole al presidente Petro. Lo retuitea el presidente Petro, que digo con algo de ligereza, está tuiteando imágenes falsas de una marcha en Pasto que no ocurrió, era una imagen vieja, está dándole retweet a esta cuenta.